Empezamos una serie motivado y combinado con el esfuerzo que queremos y estamos intencionando hacer en estas Navidades, en nuestras casas, en nuestras barcas. Y le hemos llamado Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Y qué hemos estado tratando de buscar? Pasajes en el Nuevo Testamento, especialmente con la figura de Jesús, donde Jesús fue invitado a una casa. ¡Qué tremendo! No lo invitaron a la iglesia, lo invitaron a una casa, a una barca, podemos decirle. Cada vez que lo invitaban, Jesús iba. ¿Qué vimos cuando el pastor Omar trajo el primer encuentro en una casa? Vimos un Jesús especial. Y ese Jesús que vimos la semana pasada es el mismo Jesús que yo quiero traerle en el día de hoy. Vamos a aprovechar este tiempo festivo que Dios nos permite para poder mirar de una manera muy especial el corazón de Jesús con las personas. Yo creo que el mundo se ha equivocado. Estamos estudiando la clase de la historia de la iglesia y estamos viendo 5 épocas de la iglesia, 5 épocas con cosas que podemos aplaudirle a la iglesia de Cristo y otras que podemos abuchear. ¿Y por qué? Porque la iglesia está formada por pecadores. Pecadores arrepentidos, sí, pero son pecadores. Así que definitivamente con una iglesia, por eso es que entiendo el término, pecadores que son a la misma vez piadosos. ¿Cómo puede ser piadoso si es pecador? ¿Y cómo puede ser pecador si es piadoso? Esas son las incongruencias que la palabra de Dios me muestra a cada uno de nosotros. Definitivamente, si queremos ver a Jesús en estas escenas, tenemos que ir a los evangelios. Así que vamos a Lucas capítulo 5 y vamos a ver con detalle algunos detalles de esta historia tan interesante y ver el corazón de Jesús. Le llamé el mensaje, ven a mi casa, Jesús. Ven a mi casa, Jesús. Después de estas cosas, versículo 27, ¿de qué cosas? Pero después de estas cosas, y usted dice, ¿qué cosas? Estamos claros, al inicio del capítulo 5, Jesús sana a un leproso. Así que Jesús hace lo que nadie hace. Se acerca a un leproso, lo sana. Después de eso fue una revolución. Desde el capítulo 4, Jesús estaba asistiendo a la iglesia que él iba los sábados en Nazaret, donde se crió. Así que Jesús fue obediente a Dios y a pesar de él ser Dios, asistía a la iglesia. Y el pastor, podemos decirle, de la sinagoga, el encargado, lo invita ese día a leer la porción de las Escrituras. Qué coincidencia, oh Dios. Jesús abre la Biblia, abre el rollo del Antiguo Testamento, está en Isaías, y él lee estas palabras ese día. Esto fue lo que leyó Jesús en el capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado, un Dios que envía, a anunciar la libertad a los presos y a dar vistas a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Después de leer eso, el Señor enrolla el pergamino, enrolla el pasaje o la porción de Isaías y la devuelve y dice estas palabras. Hoy se ha cumplido aquí esta palabra. Pero el Señor está en eso. Y de que está y lee eso, sale y sana a un leproso. No bien sana a un leproso, aparece en una escena donde lo invitan a una casa. Y en esa casa estaba la gente, mire, tope a tope. Y estando tope a tope, hay unos muchachos, 4 hombres, que tenían un amigo, gran amigo parece, porque el que hace eso tiene que ser un amigo full, un pana, que era paralítico. Y agarran y dicen, vamos a llevárselo a Jesús. Es la única esperanza que tenemos. Que Jesús haga algo en la vida de este hombre. Ya lo vimos, que lo hizo con un leproso. ¿Quién sabe si sana a nuestro amigo? Pero cuando llegaron a la casa, había un problema. No cabía, mire, ni un alfiler.
pero venían los 4 cargándolo. Y cuando se topan con la puerta, uy, ¿por dónde vamos a entrar? Aquí no hay quien entre. ¿Y quién nos va a dar paso a nosotros? Y tanto esto queriendo hablar con Jesús. Y hacen lo que yo creo que muy pocos harían por un amigo. Se suben al techo de la casa. Y si está difícil esa, la otra, yo no sé cómo estos tigres se la ingeniaron, pero abrieron un hueco en el techo. Están los 4 tipos allá arriba. Ahora, ¿cómo lo bajamos? Bueno, vamos a inventarnos algo. Vamos a hacer aquí una soga o algo. Algo inventaron. El tipo lo amarran por las 4 esquinas y lo bajan a donde Jesús. Y usted sabe la historia, porque la historia tampoco es de él hoy. Pero en una casa Jesús usó a 4 tipos, amigos de verdad, que quisieron que su amigo no solamente fuera sanado, sino que fuera salvado. Y encontró la salvación ese día. Toma tu lecho y arranca. Por supuesto, cuando usted hace eso, usted se está buscando un gran problema, que fue el caso de Jesús. Y en este caso fue el problema de los religiosos que estuvieron presentes. Y ese es el contexto de nuestra historia hoy. Tuve que llevarlo un poquito para atrás para llevarlo para adelante. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y solamente le dijo una palabra: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas, como siempre, y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿pero por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí empieza nuestra historia con este personaje, el número 2 de nuestra serie, Leví. Algunos le llaman Mateo, el famoso escritor de Mateo, el Evangelio de Mateo. Leví, definitivamente, ellos, los que lo rodeaban, lo conocían. Usted ha oído la frase: pueblo chico, infierno grande. Los judíos conocían muy bien a los publicanos, porque la labor de ellos era una labor muy pesada, porque tenían que estar interviniendo en la vida económica de las personas. A la hora de quitarle parte forzadamente por tributos que debían pagar al Imperio Romano, que era el que lo tenía conquistado, ellos decidían aumentarle a eso. Ellos le aumentaban el monto y esa diferencia entre lo que aumentaban, ¿cuántos son los taxes? 100 pesos, pero no son 70, no, son 100 pesos. Entonces ellos daban los $100, ellos se quedaban con 30 y 70 se lo mandaban al César, al Imperio Romano. Y era un negocio redondo y había muchos en ese negocio. ¿Cómo yo sé que había muchos? Pues la semana pasada vimos a Zaqueo, era otro, y ahora dice que él invitó a su casa a todos los publicanos, a los compañeros de trabajo. Increíble la cantidad que había de ellos. Yo creo que esta gente era muy odiada y esta gente eran muy malvados, que era notorio a toda la sociedad de Israel. En medio de esa situación, yo me pregunto, ¿qué tan abajo va a bajar Jesús para rescatar a un malvado como ese? ¿Cómo Jesús, entre tanta gente que hay en Israel, cuando decide elegir a algunos para que lo sigan, elige a este bandido? ¿Cómo elegir a Mateo o a Leví? Un tipo que era famoso por engañar, robar, extorsionar y abusar del pueblo de Israel. ¿Cómo Jesús hace eso? ¿Bajará tanto Jesús que va a alcanzar hasta un publicano? Hace muchos años, cuando no era tan fácil estudiar y prepararse para ser pastor, uno de los grandes pastores y preparadores de líderes, John Wesley, estaba preparando un grupo de predicadores y de pastores. Y en una de esas, igual que yo, se fue de viaje, no estuvo ahí, predicó a alguien, como predicó el otro día Andrés Gamarra, predicó entre ellos a la congregación. Y el tipo, el pasaje que le tocó, que él eligió en inglés,
es el pasaje donde el Señor está hablando del hombre austero, una persona regia, seria. El predicador, muchacho joven, inexperimentado, al leer el pasaje para preparar su mensaje, él entendió que era oyster. El predicador coge el pasaje que le ha dado el pastor y dice, bueno, pasaje difícil hoy me tocó predicar sobre las ostras. Y el tipo empieza y dice, así como el pescador se pone su traje y baja a las profundidades oscuras del océano, y mientras está bajando se corta con los corales, y en medio de la oscuridad agarra y saca unas ostras y las saca a flote y las salva y sale a la superficie. Asimismo, Cristo bajó a las profundidades para rescatarnos a nosotros. Oiga qué aplicación, oiga qué mensaje. Yo no sé cómo le llamó, pero seguro le llamó rescatando las ostras. Al final del mensaje, ese poderoso mensaje sobre las ostras, le escribieron al pastor John Wesley en la noche. ¿Quiénes? Los de siempre. ¿Usted sabe cuáles son? Los que tienen el ministerio de ¿qué? De las cosas sin importancia. Eso siempre. Y ese día, después del mensaje, él hizo un llamado y se convirtieron 12 personas. 12. Entregaron su vida a Cristo con lo poderoso del mensaje sobre las ostras. Cuando llega la noche, el pastor John Wesley recibe una carta. Lo llaman a una reunión. Le dicen, pastor, la próxima vez que usted deje predicando al Señor que predicó, la próxima vez que usted deje predicando a alguien, estése seguro de que el tipo sabe lo que está estudiando y lo que está diciendo, porque cometió un error garrafal. El tipo leyó austere y creyó que era otra y se pasó el mensaje entero, 3 puntos, sobre la otra abren, la otra cierran, la otra están escondidas. Yo no sé cuáles puntos él trajo. Y el pastor, hombre sabio, le dice al grupo una pregunta. ¿Él hizo algún llamado? Sí. ¿Hubo algún resultado? Sí. ¿Cuántas personas recibieron a Cristo? 12. Pues celebren que hay 12 ostras que están en el cielo hoy. ¿Sabe cuál es la lección de eso? De que a veces el Señor usa las cosas sencillas e ignorantes a veces para glorificar su palabra y su nombre. Ese día no había opción para decir que fue lo poderoso de la exégesis que él le hizo al texto, porque de exégesis no tenía nada. Pero así como descendió el buceador, Jesús descendió a reunirse y a comer y a beber con publicanos ese día. Así que la fiesta de hoy tiene mucho romo y tiene mucha comida. Y han invitado a Jesús, este señor, y me da el primer pensamiento de este mensaje. Jesús es un misionero. Aunque la palabra misionero usted no la va a encontrar en la Biblia, esa es una vocación y un llamado sumamente importante, no solamente en la iglesia de ese tiempo, sino en la iglesia de hoy. Vino a la tierra, ¿qué? Como misionero. Pero ¿qué es lo que es un misionero? Una persona que llega a un territorio que no es el de él. No fue eso lo que hizo Jesús. Él no era de aquí. Él se hizo hombre como yo para alcanzar un chino más, Martín Vargas. Y se hizo hombre, sudó como hombre, lloró como hombre, se rió como hombre, aunque no lo diga la Biblia. No lo vemos en ningún pasaje, pero aquí entre nosotros, ¿usted cree que Jesús se rió alguna vez? Señores, pero por Dios, nada más teniendo a Pedro y a estos discípulos que él tenía al lado, eso era para vivir riéndose. Él se acostaba todo el tiempo y se arropaba, muerto de la risa. Dirá, cuánto disparate hace Pedro. Dios mío, esas cosas no tienen nombre. O sea, lo que nosotros vivimos es como yo no sé qué libro que leemos o qué Jesús nos imaginamos. Pero Jesús era un misionero de carne y hueso. Y como misionero tenía una preocupación, amaba a los pecadores. Él cambió la cultura del cielo por la cultura de la tierra. Dejar de estar en la presencia de ángeles para estar en presencia de un Judas, un Juan y un Pedro. Increíble el cambio que hizo este misionero. Cambió toda su vida para estar en la tierra como misionero. ¿Y qué quería él? Rescatar ostras y traerla a la presencia de Dios y que pudieran ser salvos. Por eso más de 20 veces en Juan dice,
El Padre me ha enviado. Dios es un Dios que envía. Dios no dice ven. Dios ya está enviando. Y yo creo que ese es el problema que tenemos en nuestras iglesias hoy. Estamos esperando que la gente venga y lo estamos invitando a que venga. Pero nosotros tenemos que salir a buscarlos. ¿Usted cree que si usted dice en su trabajo, mira, voy a hacer una noche especial, una cena especial en mi casa, te invito a mi casa esta Navidad, ¿usted cree que van a venir así por así? No, muchas veces va a necesitar el esfuerzo nuestro de salir a buscarlos e invitarlos y que vengan por fin a tu casa o a la iglesia, donde usted quiera. Pero Jesús salió a buscarlos. La misión de Dios, o lo que se conoce en latín, de Missio Dei, es que todos hemos sido llamados a lo mismo. Todos. Exactamente donde Dios me ha colocado. ¿Y dónde Dios me colocó, Martín? En Hollywood. Yo pude haberme colocado en cualquier país, honestamente. Cualquier nación. Pero hay condiciones para ser un buen misionero. Y la primera de ellas que tuvo Jesús es que un misionero sigue a Dios. En mi caso, yo sigo a Jesús. Jesús decía, yo sigo al Padre. Pablo decía, yo sigo a Jesús como Jesús sigue a Dios. Y le decía a los discípulos, síganme a mí, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Pero es que Jesús imitaba al Padre. O sea, había una secuencia de imitación. Había un modelo adelante. ¿Cuál es tu modelo? Si no es Jesús, la cosa se complica. Porque nosotros buscamos muchos modelos humanos que pongan atención. Me importa la denominación que se encuentren. Hoy están y mañana caen muchos de ellos. No lo hemos visto, iglesia. Personas que hemos ido y que hemos admirado, que hemos visto, que hemos incluso pagado para ir a verlos, o hemos comprado sus libros, hemos comprado quizás sus mensajes, y después esa persona la echa a perder como pecador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a botar todos sus libros? Vamos a decir, no, ya ese que yo seguía, que era el pastor tal y tal, se dio un estrellón que está en todas las redes, porque ahora estamos en un tiempo peligroso, porque ahora se mediatiza cualquier caída de un líder de Dios y se hace viral. Y cuando se hace viral ya no hay manera de recuperarse. Cuando yo era creyente, recién convertido, había un famoso predicador en la televisión, un evangelista, Jimmy Swaggart. República Dominicana estaba paralizada todos los mediodías hasta que Jimmy Swaggart predicara. Y estamos hablando de un país católico, apostólico y romano. Pero cuando ese rubio se paraba en ese púlpito, era para atender esa hora y no quitarle los ojos de arriba al mensaje que dio. Y mi padre y mi familia, no creyente, antes de almorzar mirando a Jimmy Swaggart. Algo inusual en mi país. Pero eso era a nivel mundial, porque algunos de ustedes dijeron Jimmy Swaggart. Así que en Perú pasó lo mismo, quizá en Venezuela, quizá en Colombia. Yo lo que sé que en Dominicana eso fue un evento especial. Pero ¿qué pasa? Que Jimmy Swaggart es pecador y se descubrió un affair con una mujer, una secretaria, no sé con quién. Y eso derrumbó el ministerio y la vida de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart se arrepintió. Jimmy Swaggart fue restaurado. Jimmy Swaggart fue por un proceso disciplinario. Pero póngame atención, nunca jamás fue el mismo Jimmy Swaggart que fue antes de la caída. Entonces, definitivamente hay que seguir siguiendo a Jesús, porque maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Y hemos estado poniendo ojos muchas veces a hombres y quizás mujeres de Dios, muy buenos, y no digo que no, pero tampoco podemos decir, porque este pastor o tal cual cayó, voy a agarrar los libros y los mensajes que recibí de él cuando estaba bien con Dios, antes de su caída, y lo voy a tirar a la basura a todos. Hay cosas que yo he recibido de pastores que fueron mis mentores, que cayeron en pecado y hoy no están en el ministerio. Pero lo bueno que yo recibí de ellos por años, eso no me lo roba nadie. La caída de ellos no afecta el fruto que trajo el ministerio de ellos en mi vida. Y eso puede pasar en cada uno de nosotros. Pero hay que estar claro, el misionero sigue a Jesús. Una persona que tiene una vocación sigue a Dios, no a hombres. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a botar sus libros?
No, es que ese hermano ya cayó, ¿para qué yo voy a leer ese libro? Bótalo, que eso no sirve. ¿Oh, sí? Entonces le voy a dar una mala noticia. ¿Cuál quiere, la buena o la mala? Le voy a dar la mala. Si usted va a empezar a votar el libro porque el que lo escribió pecó, vamos a tener que votar Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio y Éxodo, porque lo escribió Moisés, un asesino. Vamos a tener que votar muchos salmos porque lo escribió un adúltero, asesino, abusador de poder llamado el rey David. Vamos a tener que votar todas las cartas de Pedro, porque Pedro negó al Señor 3 veces. Y si seguimos votando, yo no sé qué pedazo le va a quedar de la Biblia. Porque si hay algo claro en la Biblia, que Dios sabe que nosotros somos pecadores. Pero si usted quiere servir a Dios, aquí o donde Dios lo ponga, tiene que seguir a Jesús. Y por eso la frase de Jesús a Leví, él solamente le dijo, sígueme. Y dice que dejándolo todo. ¿Y qué era todo? Su fuente de ingreso, su riqueza, su billete, su empleo o trabajo, siguió a Jesús. Jesús desciende a la cultura, al mundo, para rescatar una ostra llamada Leví. Y esa es nuestra historia hoy. Una historia muy impactante. Y eso fue inesperado por todos, que Jesús se le acercara a Leví. Este es un tigre de tigres. Era un león. Y hay muchos debates si Leví era el mismo Mateo. Lo que yo estoy seguro es que era un colector de impuestos y que eso era nada popular en esa época. Corrupto más que otro. Hay una frase que mi papá la usaba mucho. No hay peor amo que el que ha sido esclavo. Este tipo era un combo. Mire, para que lo podamos visualizar, imaginarlo ahora. Era un combo de un personaje que trabaja para la IRS y que es miembro de Al Qaeda. Ese convito de esas dos cosas era Leví. Y a ese tigre Jesús se inicia y se le acerca a él y lo invita. Mientras nosotros huimos y nos separamos y salimos por la parte de atrás cuando ven ese tigre caminando por aquí, yo con ese no quiero nada. Jesús toma lo opuesto, se acerca a él. ¿Sabe cómo se llama esa doctrina en la Biblia? La doctrina de la elección soberana de Dios. Usted no quiso buscar a Dios. Mentiroso. No, que yo estaba buscando a Dios y por eso vine a esta iglesia. Póngame atención. Nadie busca a Dios. Dios salió a buscarle. Dios descendió a las profundidades a rescatarle y a buscarle. Dios se hizo un misionero para alcanzar a Martín Vargas en República Dominicana. Yo no quería nada de Dios. Y quizás usted tampoco. No, quizás no. Estoy seguro que usted tampoco. Pero Dios, en su infinita misericordia, me vio en las profundidades del océano y descendió para rescatar la ostra de Martín. Así que yo creo que Leví no está buscando a Dios. Leví estaba en su mesa, en su negocio. Y ese día Jesús se le acerca y lo invita a seguirle. Y Leví se arrepiente de sus pecados. Yo no sé cómo usted se encuentra hoy en su carrera, pero lo que le pidió Jesús a Leví fue mucho. Deja la mesa, deja ese negocio sucio, deja tus ingresos, deja todo lo que tú estás haciendo y ven y sígueme. ¿Cuánto lo haríamos hoy? ¿Qué tú dejaste por seguir a Jesús? Bueno, mi vieja vida. ¿Y cuál era tu vieja vida? No, mi vieja vida era fuerte y yo la dejé. No. ¿Tú sigues a Jesús? Un detalle importante, porque a veces nosotros lo confundimos. Y algo que aprendí el otro día también. ¿Quién se acercó a quién? ¿Leví buscando a Jesús o Jesús buscando a Leví? Usted sabe un detalle en la Biblia. Nosotros a veces decimos, mira, Catalina, va donde una hermana, porque mi recomendación es que hermana discipulen hermana y hermano discipulen hermano. Y Catalina va y le dice a la hermana ya, Cata, yo quiero que tú me discipules. Yo le voy a hacer una pregunta de la Biblia. ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús y le dijeron y le pidieron que lo discipulara a él? El joven rico le dijo, Jesús, yo quiero que tú me discipules. ¿Cuántos? ¿Sabe por qué? Porque el discipulado era diferente y es diferente. Yo, Jesús, elijo a que tú me sigas a mí, no al revés. Así que si usted anda diciéndole, mire, yo quiero que me discipule, usted está haciendo lo más antibíblico que yo he visto en la Biblia. ¿Sabe de quién tiene que salir eso? De que Dios en oración le diga a Catalina, Señor, ponme en mi corazón, ¿a quién tú quieres que yo
dedique mi tiempo para discipularla. Entonces Dios le pone, boom, a Kenia. Entonces ella se le acerca a Kenia y dice, Kenia, ¿te gustaría que tomáramos un tiempo para discipulado? Yo he visto que tú todavía te falta esto, te falta aquello. Yo quisiera ayudar. Así es que funciona la cosa. Así fue que lo hizo Jesús. Y nosotros hemos cambiado las reglas del juego. Nosotros andamos mendigando que me discipulen. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque los fariseos y los escribas sí era que lo hacían. ¿Quiénes? Los religiosos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era el método? ¿Quiénes eran los escribas? Porque usted ve, los escribas y fariseos estuvieron en la escena. ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Sabe quiénes eran los escribas? Los que iban a estudiar teología, los que tenían doctorado, los que tenían PhD, los que eran doctos en las escrituras. Esos eran los escribas. Esos eran los que conocían mucho de la palabra de Dios. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los apasionados, los que le metían el pecho a todo, pero que no estaban tan preparados como los escribas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que pedirle a un escriba, discípulame. ¿Y qué hace el escriba? Déjame ver, ¿cuánto dinero tú tienes? ¿Tú tienes para pagarme el tiempo que yo voy a dedicar en ti? Entonces, por billete, el escriba entraba en ese relajito y el fariseo y sus hijos, yo quiero que tú discipules a mis hijos. Y le traían a los hijos para que don escriba fuera el centro de discipulado de esa familia. Era al revés que lo hacían. Y llega Jesús, por eso que era una locura para los fariseos y escribas. ¿Y quién es este loco? Que está él mismo eligiendo a los discípulos y dice que lo sigan. Eso no funciona así. Como funciona es, ellos van donde el escriba, van donde el rabino, para que lo discipule, para que lo entrene, para que esté a su lado. Es al revés, y Jesús está haciendo todo boca abajo. Por eso su rabia, por eso su odio, por eso su rechazo. ¿Cómo está este hombre haciendo eso al revés? ¿Quién es este que anda con todos estos tigres y no se da cuenta? Que son pecadores y publicanos, que no valen ni un céntimo en la vida. Y le está diciendo que lo sigan. Eso fue la revolución. Todo misionero que siga a Jesús y todo misionero que quiera servir a Dios, creo y le recomiendo que haga lo que hizo Leví en esta escena. En el versículo 29, primero en el 28 lo dejó todo. ¿Y tú qué has dejado? ¿Y yo qué he dejado? Espero que sea todo. Porque Jesús es todo o nada. Increíble. Es una cosa fácil. Ahora, mire qué detalle. La escena del 29 es lo que a mí me blow my mind. Me explota el cerebro. Entender cómo este hombre hizo esto. Está bien, Jesús le dice, sígueme. Él deja la mesa, deja todo. Ya no va a bregar más con esa robadera que él tenía. Y ahora, mire lo que hace. Un party. Un super party en su casa. Nosotros no, porque somos evangélicos, no hacemos party. Pero ¿sabe lo que hizo este convertido, recién convertido? Un party. Una gran celebración. Dice él en el mensaje, ¿cómo es que el cristiano de hoy es anti-party? Porque eso es del diablo. La celebración es del diablo. Entonces nosotros los cristianos no celebramos nada por eso. Hay personas, honestamente, que se creen que el celebrar la Navidad es pecado. Entonces yo digo, bueno, está bien que no celebre diciembre porque sabemos que no fue en diciembre, pero ¿qué fecha tú celebras el nacimiento de Jesús, por favor? O tú no lo celebras nunca, no hay celebración en tu vida. ¿Y qué es lo que hay? Amargura total. ¿Qué cristianismo más atractivo ese? Porque el Leví lo primero que hace es una fiesta. Y donde yo estaba dándole mente y haciendo cálculo es, este hombre está loco. Porque no es el hecho de hacer un party y hacer una gran fiesta, dice. Porque la Biblia dice, a gran fiesta de muchos. No fue en 10 como usted va a invitar a su casa. Este tipo llenó la casa. Y me imagino que será muy rico tener una casa grande. O muy probable en Weston, en un lugar grande, en un sitio grande. Y con esa gente, cabe mucha gente ahí en esa casa. Y él lo invitó a todos los delincuentes que trabajaban con él. A todos los delincuentes. Y le dice a Jesús, ¿tú crees que tú puedes venir a mi fiesta, a mi party? Pero como Jesús era tan religioso y era tan evangélico, le dijo, no, yo no puedo andar en eso. ¿Y qué van a decir de mí? La gente va a hablar cuando vea esa bebedera ahí adentro y ese musicón. No, Jesús dijo, claro, yo puedo llevar a los muchachos míos que andan conmigo, los discípulos. Oiga, de una vez lo invitó también a los discípulos. Los montó a todos y ellos, muchachos, hay un party en casa de Leví. ¿Cuál Leví? El que estaba en la mesa. Sí, el bandido ese. Pero ¿sabe lo que a mí me parte la cabeza pensar? ¿Qué ser humano? A veces usted lo hace. Yo tal vez no lo haga, pero quizá usted sí sea así. ¿Qué ser humano? El día que usted pierde su trabajo, que lo han botado, usted arma un party para celebrar. Vamos a imaginar que yo trabajo en Office Depot. Soy gerente general de Office Depot.
Y ese día a mí me dice, mira Martín, gracias por tu servicio, tienes 23 años aquí, muy agradecido, pero la compañía ha estado teniendo algunas pérdidas, te vamos a tener que let you go. Ah, gracias, gracias. Oye, Eliseo, prepara un party en casa que me botaron de Wells Fargo. ¿Usted lo haría? Pregunta, ¿lo haría? Esto fue lo que hizo este hombre. Ese día él lo perdió todo. Y ese día arma un party en la casa. Esto es inusual. Esto es solamente una persona que lo que recibió después de la pérdida fue mucho mayor y mejor y más grande que lo que él había tenido hasta ahora. La única razón. Jesús era mejor, era mayor y era más grande que todo el trabajo y todo el dinero que él pudiera haber acumulado con sus ahorros o con sus robos. Esto es inconcebible. Invita a esta gente a su casa y hace una gran fiesta. Ahora, esta es la parte dura. Usted se imagina, y yo creo que ahí la iglesia estamos fallando. La iglesia de Dios está fallando, especialmente en nuestras celebraciones. Porque somos los seres humanos más aburridos del planeta. El de afuera que nos está viendo. Porque te dice, sí, pero que yo no voy a armar una casa en mi casa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a decir la gente cuando vea? Ok, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí creen que Jesús comió de más ese día? Que comió de más, se pasó hasta el punto que, wow, estaba hinchado. ¿Por qué? Porque se dio unas alturas tan grandes que salió que lo llevaron los discípulos así, que no podía, de un enfermo se lo llevaron de las alturas. Yo no creo que él haya hecho eso. ¿Cuántos aquí creen que se emborrachó? Salió borracho. Porque es que había muchos rombos. Ese día fue una party tan grande que ahí, era una celebración tan grande que ahí él se dio cuenta que le pasaron como 1000 veces la copa de vino y se emborrachó Jesús. Jesús nunca consintió con el pecado. Jesús nunca pecó. Así que Jesús estuvo ahí y no se emborrachó. No pecó. Sin embargo, los críticos de fuera, los del ministerio de las cosas sin importancia, de una vez salieron a señalarlo y decirle, ¿cómo hace esa cosa? Esto no es de que un rabino. Y él no tiene discernimiento para saber con quién se está juntando. Y lo que dijo esa persona. Y lo que se bebió esa persona. Y él no vio lo que esa señora se estaba comiendo. ¿Cómo Jesús fue partícipe de eso? ¿Y por qué usted cree que le llamaron bebedor y comelón? Porque lo vieron con los publicanos. Pero el hecho de que él estuviera ahí, él nada más tenía un solo propósito. Rescatar una ostra más para Dios. Y yo creo que ahí hemos fallado, iglesia. Nosotros hemos cerrado nuestras casas. Nosotros hemos cerrado nuestros amigos. Nosotros hemos cerrado nuestras familias simple y llanamente porque no es igual que yo. Porque no piensa como yo. Jesús no hizo eso. Entonces yo creo definitivamente que esa barrera entre lo sacro y lo secular ha hecho un daño a la obra de Cristo increíble. Porque él lo dijo ahí mismo cuando le dijeron, oye, ¿cómo tú andas con eso sin vergüenza? Y él le dijo, ustedes saben que lo que necesitan médicos no son los que están sanos, sino los que están ¿qué? Entonces, mi padre me envió a buscar enfermos. Sorry, a eso vamos. Entonces, cuando hagamos cosas en la casa, e invitemos a alguno a la casa, o a un partido de lo que sea, ¿qué tal si invitamos a uno que no conoce de Dios? ¿Qué tal? Es que yo me voy a sentir incómodo, porque como todo lo que vamos es el otro, el hermanito tal, la hermanita tal, y son los mismos que nos juntamos siempre, porque somos creyentes todos, y todos estamos en la misma burbuja. Y desde que entra un impío, ¡ay, se dañó la burbuja! ¿Y cómo vamos a ganarnos impíos si no es saliendo de la burbuja? ¿Ah? Con todo respeto, esa es mi lucha con homeschooling. Con todo respeto. ¿Sabes lo que hacemos con homeschooling? Mis niños que vengan aquí, yo les voy a enseñar. Porque es que el mundo está muy pecador. El mundo está muy perdido. Y ellos tienen que estar protegidos de lo que el mundo le está haciendo. Pero lo que pasa es que ese niño pasa 12 años en esa burbuja y cuando se gradúa, me gradué. ¿Ahora para qué burbuja voy? Ay, papá, agárrate, porque viene la burbuja del college. Y ahí es que duro. Ahí es que tú vas a ver si los 12, 14 años que tú invertiste en ese niño, esa niña, valieron la pena, hicieron la diferencia en sus vidas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber Hollywood Community, ni va a haber Calvary Chapel School en la vida de ellos cuando vayan a FIU.
Cuando mi hijo cumplió 18 años, la parte más difícil para mí, Licey, aún como matrimonio, fue cuando tuvimos que decirle a nuestro hijo, 4 años que tú no vas a estar entre nosotros, los 18 años que invertimos en ti, espero que Dios siga caminando contigo y tú con Dios, cerca de Él, porque papi y mami no van a ver lo que tú vas a ver, ni van a ver lo que tú metiste en la habitación, ni lo que viste en la televisión, ni en el teléfono, ni en la computadora. ¿Y cómo lo pudimos superar nosotros? En oración y confiado de que hicimos nuestro trabajo bien. Ahora, ¿cuándo se va a saber eso? Cuando ya no estén. Hey, papi, mami, algunos de ustedes lo tienen ahí mismo, ya en la esquina. No, mi niña todavía tiene 12 años. Lo tiene en la esquina. ¿Sobrevivirá ella o él el mundo que le espera a venir? Entonces, por eso es que es bueno que jueguen con inconversos, que vayan a la escuela con creyentes y no creyentes, para que sepan que hay una diferencia, que ellos son misioneros donde están, igual que sus padres. Sí, ellos bregan con dinero y quieren ponerte a producir y que invierte aquí, invierte allá, pero ¿saben lo que deben ser ellos ahí? Misioneros. Y lo hemos visto, porque familias han venido y se han convertido aquí por el trabajo misionero de ellos, que han pensado y juegan soccer con ellos. Yo quisiera que todos los que juegan en mi equipo fueran cristianos, porque eso no juegan sucio. Mentira. Los más sucios son los cristianos. Yo lo he visto. El voleibol peor. Ahí no nos entramos a trompar de casualidad, porque es un problema que no se resuelve con el cristianismo. Es un problema de nosotros. El problema soy yo, no el otro. No coja la Biblia como binoculares para ver el problema del otro. Cójala como un espejo para ver el problema suyo. Siempre otro es el culpable u otra en mi vida. Nunca, jamás soy yo. Mentira. Esas barreras han hecho mucho daño. Nosotros teníamos los miércoles, por muchos años, un estudio de teología que teníamos hasta 95 estudiantes y decidimos cerrarlo para empezar las barcas. Y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque llega un momento en la vida del creyente que aprende tanto, engorda tanto espiritualmente, que se vuelve un cebao que no se puede ni mover, porque ahora vamos a estudiar eclesiología, y ahora vamos a estudiar hermenéutica, y ahora vamos a estudiar la historia de la iglesia, y ahora vamos a estudiar, y tú le preguntas, ¿cuándo trajiste a una persona a Cristo? ¡Nunca! ¿Para qué? ¿Misionero de qué? Entonces, ¿qué dijimos? Entonces vámonos a la barca, que ahí no hay mucho que hacer. Ahí hay que olear pescado, a traer gente para discipularla, a que otros se arriesguen a enseñarla y no ser el pastor. Y se van a equivocar los timoneles. Uy, si yo respondiera a los textos de las iglesias que dice, pastor, mira, el timonel de tal barca, eso no sirve para nada. Este dijo esto, dijo aquello. Y yo nada más hago así. Ok, él vaya aprendiendo. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Jesús decidió caminar y acercársele y buscarlos e invitarlos. ¿Y qué hizo la respuesta de Leví? Jesús, ven a mi casa, que tengo una balsa de tigre esta noche. Que cuando yo ponga la mesa de dominó, eso va a ser una locura. ¿Saben quiénes estaban con los binoculares? Adivinen quién. Lo del ministerio de la cosa sin importancia. Mirando, oye, ¿pero qué hizo José? Pero José, ¿qué pasó? ¿Y cómo José invitó y hizo esto? Hermano, la clave está en una sola palabra. Jesús vino, le habló a Leví y Leví se arrepintió de todos sus crímenes, todos sus abusos. Igual que Zaqueo. Y lo primero que le vino a su corazón, increíble. ¿Cuánto tiempo tenía de convertido Leví? ¿Qué tiempo tenía Leví de convertido? ¿Cuánto te crees? Que había conocido a Cristo. Ahora, vamos a darle el derecho a la duda. Vamos a decir que él se convirtió el jueves y que armó el party el sábado, como usted, que le gustan los sábados para los parties. El sábado. 2 días tenía él de convertido. Y a los 2 días ya está invitando gente para que escuche a Jesús. A los 2 días. O mejor aún, ¿cuánta Biblia sabía Leví? Señores, Leví no sabía ni que estaba parado. Y sin saber nada, y sin tener mucho tiempo en el Señor, hizo lo que muy pocos de nosotros que tenemos años en Cristo hemos hecho. ¿Puedes venir a mi casa y abrirla? Por eso cuando a mí alguien me dice, pastor, yo quisiera abrir mi casa. Por supuesto, no todo el que me dice quiero abrir mi casa se abre de una vez. Porque necesitamos ciertas condiciones. Entre ellas tiene que haber un timonel listo para estar en esa casa. Pero me dice, pero mire, pastor, la única cosa es que el dueño de la casa no es creyente. ¿Y a quién venimos a buscar? ¿A sanos o a pecadores? A pecadores. Entonces, qué lindo. Mi padre abrió su casa siempre y mi papá no se convirtió.
hasta el final de sus días. Y mi mamá, la mejor anfitriona, y nunca se convirtió hasta los últimos días, prácticamente. Y ahí nació una iglesia en la casa de 2 inconversos. Dios vino a buscar lo que se perdió. No los sanos. Y eso chocó. Así que la semana que viene, cuando entremos a la próxima historia, tome en cuenta siempre eso. Cristo no quiere un círculo exclusivo, como son los religiosos, sino un círculo inclusivo. Que se sabe la diferencia entre un creyente y no, se debe saber. Porque a veces decimos, no, es que son muy nuevos creyentes, a mí qué me importa, yo me tomo la cerveza delante de todo el mundo. Cuidado, mucho cuidadito. Pablo nos advirtió de eso. Cuidado y somos tropiezos. Porque si el beber para mí es tropiezo por un hermano, no te la bebas, dice Dios. Si el comer carne, en este caso, en el caso de los corintios, es tropiezo, no te la comas. No digas, no, porque yo tengo libertad en Cristo. Sí, pero tu libertad no es libertinaje. Ojo, que a veces nos guiamos de eso. ¿Entendimos, hermano? Usted va a abrir su casa. Ya yo abrí la mía. Y se le va a mandar la invitación a los que invitó. Y de nuevo, esto no es, yo quiero ir a la tuya. Nadie se invita a ninguna casa. El que invita es el dueño de la casa. Y usted sale a invitar. No se invite. Usted sale a invitar a su casa o a su apartamento o a un café, a lo que usted quiera. Usted dice, yo no tengo casa, pero tengo un Starbucks que me queda cerca, que quiero hacer algo. Bueno, vaya, invite. Pero acérquese a alguien intencionalmente. Esta Navidad Jesús vino a la casa del peor de los peores, pero Él se arrepintió. Vamos a orar por los que quizás la única oportunidad que tengan de escuchar de Jesús o ver a un cristiano sea en tu casa. Quizás es la única oportunidad. ¿Cuál es la excusa tuya? No, es que no estoy bien económicamente. Mira a Leví, qué bien estaba Leví, ¿verdad? Había perdido todo ese día. Y ese día hace un party. Increíble las cosas de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu ejemplo, Jesús. Gracias porque nos exhorta, nos anima, nos reta, nos golpea a cambiar esa actitud que tenemos, Señor. Somos misioneros. En donde estamos, si es aquí o fuera. Queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.